adoramos a ti, solo a ti es tu aliento en mi ser. Te adoramos a ti, solo a ti es tu aliento en mi ser. Te adoramos a ti, solo a ti es tu aliento en mi ser. Te adoramos a ti, oh Cristo. Oh Cristo. Grande eres Dios. Dios me los bendiga, amados hermanos, que Dios esté con ustedes en este día, feliz día de resurrección. Espero que Dios me lo siga bendiciendo a cada uno de ustedes en esta tarde. Así es que hoy es un día especial, es el día de resurrección y obviamente el tema bajo esta serie que estamos llevando de repensando nuestro pensamiento, ahora tenemos en sí el tema relacionado con la resurrección, repensando el evento de la resurrección. La resurrección cambió muchas cosas en sí y estamos todos de acuerdo de que hizo un cambio generacional en la humanidad. Y eso es algo que la resurrección logró en sí. La resurrección de Jesucristo logró cumplir un sinnúmero de cosas. Ahora, déjenme ponerlo, lo primero que logró la resurrección de Jesús fue probar lo que Jesús dijo que Él era. Muchos han proclamado a través de los años que ellos son Dios, pero no han podido probar que son Dios. Entonces, pero Jesucristo dijo, yo voy a dejar voluntariamente que me pongan en la cruz, me entierren y a los 3 días voy a resucitar. Así que prueba realmente la identidad de Jesús. Ha de haber sido medio extraño caminar por las calles de Jerusalén después de la resurrección y quizás aquellos que habían puesto a Jesús en la tumba o lo habían crucificado, de pronto lo miraban caminar por las calles. Ha de haber sido medio extraño. Han de haber dicho, ahí anda, está otra vez. Pero también la resurrección prueba que hay vida después de la muerte. Esa es otra de las cosas que cumple la resurrección, que hay vida después de la muerte, que la muerte no es el final de la historia. Así que esta tarde lo que quiero que veamos en esta tarde es el hecho de que Jesús nos dio un modelo a nosotros, ¿ok? Nos dio un modelo de cómo nosotros debemos actuar cuando pasamos por los momentos difíciles de la vida. Y Él nos dio a nosotros ese modelo de cómo manejar el dolor en la vida. En Primera de Pedro, el apóstol Pedro dice estas palabras, y aquí es donde hablo de ese modelo del que estoy hablando. Y dice así, pues Dios los llamó a hacer lo bueno, aunque eso signifique que tengan que sufrir, tal como Cristo sufrió por ustedes. Él es su ejemplo y deben seguir sus pasos. En otras palabras, lo que Pedro está diciendo es que de la muerte y entierro y resurrección de Jesucristo es el modelo para que usted y yo lo que debemos hacer en esos días de horrible sufrimiento, en esos días más oscuros de la vida, es cuando usted y yo debemos aprender el modelo de cómo Jesús pudo cruzar o pasar esos momentos oscuros de su propia vida. Y eso es lo que vamos a hablar esta tarde. Ahora, déjenme explicarlo de esta manera. La muerte, entierro y resurrección de Jesús pasó en el lapso de 3 días, bien rápido.
Usted sabe eso. Entonces, y estos son los 3 días que tenemos. El viernes, por ejemplo, es el día de dolor, de sufrimiento y agonía. El sábado es el día de la duda, la pérdida, la confusión. Y el domingo es el día de gozo, día de victoria, día de celebración, día de esperanza, día de triunfo. Ahora, lo interesante de esto es que nosotros, todos nosotros, a usted que me está oyendo, pasamos siempre estos días una y otra vez más, días de dolor, días de confusión, días de duda, días de sufrimiento, días de agonía y días de triunfo. Y espero que lleguemos, obviamente, a los días de triunfo. Ahora, y hay una cosa importante en cuanto a eso, y surgen 3 preguntas fundamentales a las cuales voy a tratar de darle respuesta en los minutos que tengo. Y estas son algunas de esas respuestas, fundamentales que tenemos. ¿Qué hago en mis días de dolor? ¿Qué hago en mis días de dolor? La otra es, ¿cómo atravieso mis días de duda y de confusión? Y la otra es, ¿cómo llego a mis días de victoria? Tengo que decirles esto, usted y yo quizás no estás en el problema ahorita, quizás todo está bien, pero quizás si has tomado nota en alguna ocasión, este es el día que tú necesitas tomar nota de lo que vamos a hablar. ¿Por qué? Porque todos nosotros vamos a enfrentar tragedias en la vida, grandes tragedias van a venir a nuestra vida y necesitamos nosotros aprender cómo es que debemos manejar el dolor en nuestra vida. Porque esta tarde lo que vamos a tratar de enseñar es lo que Jesús hizo en los días más difíciles de su vida. Lo que vamos a enseñar es cómo Jesús manejó, y usted no sabe cuándo va a suceder las tragedias. Usted no sabe cuándo va a venir el dolor a la vida. Usted no sabe cuándo usted va a golpearse contra la pared. Por lo tanto, es importante tener una especie de preparación y de conocer qué fue lo que Jesús hizo en estos 3 días fundamentales que Él pasó. Y escúchenme bien. Ahora, lo que vamos a tratar de enseñar, ¿verdad? Es lo que hemos aprendido de la resurrección. Cómo sobrepasamos el dolor, ¿ok? Y la respuesta es a través de la resurrección. Así que veamos esos últimos 3 días de la vida de Jesucristo. Y vamos a comenzar entonces con el día viernes. Ahí en su pantalla usted tiene el día viernes con 3 aspectos, y hay muchos más. 3 aspectos, pero el viernes es llamado el día del dolor, el día del sufrimiento, el día de la angustia. Ahora, esto es importante. Primero, Jesús experimentó el dolor físico. El dolor físico. La Biblia dice que Jesús, después que fue arrestado, fue golpeado, fue bofeteado, fue azotado muchas veces, fue escupido, le pusieron una corona de espinas, se burlaron, hicieron tantas cosas de él, lo lastimaron, e incluso lo llevaron a la cruz sin haberle dado de comer, sin dormir, sin tomar agua. No sé si puede imaginarse el grado de dolor y de sufrimiento y de agonía que tenía Jesucristo en ese día, el día viernes, que es el día del dolor y de la agonía y del sufrimiento. Es más, Jesús experimentó el dolor físico más severo que alguien pueda experimentar. Jesús experimentó el dolor en el nivel último. En el nivel último. Así que tuvo dolor físico por toda la tortura que él sufrió. Pero también había dolor emocional. Pudiéramos decir también que hubo un dolor psicológico, pero había un dolor
obviamente emocional, porque la crucifixión en sí era una muerte humillante. No solamente dicen que le rompieron sus ropas, le quitaron su ropa. Imagínense ese detalle, que le quiten la ropa y luego lo claven en una cruz para ser allí usted la persona de el espectáculo, todo el mundo viéndolo y muriendo en la cruz. Fue un evento humillante para Jesús, fue vergonzosa. Fue una muerte vergonzosa. Es más, hablando de la parte emocional, Jesús también sufrió lo que algunos llaman el dolor de la traición, el dolor del rechazo, el rechazo de la gente, el dolor de la traición incluso de sus mejores amigos, de algunos de sus amigos. Usted sabe lo que significa o lo que duele el sentir del rechazo quizás en su vida. Bueno, Jesús lo pasó, Jesús lo tuvo. Pero también hay otro dolor que tenemos ahí en la pantalla, en las imágenes, y es el dolor espiritual. Probablemente este tipo de dolor usted no lo ha experimentado, solamente Jesús. ¿Por qué digo esto? Primero, porque Jesús fue el portador de todos los pecados del ser humano. De cada uno de los pecados de la humanidad estaban sobre sus hombros, estaban sobre Él, Él llevó la culpa de los pecados más horrendos que usted pueda imaginar. Del abuso físico, de violaciones, de masacres, del holocausto, del genocidio, de cada pecado horrible, sucio. En Él estaba toda la culpa. Cayó sobre Él toda la culpa. Así que imagínense que Él sufrió el infierno, si podemos llamarlo de esa manera, el infierno de la separación incluso de Dios. Cuando digo, Padre, ¿por qué me has abandonado? Nosotros no hemos experimentado esa clase de dolor espiritual. En un punto dice la Biblia que cuando Él estaba tan triste, luchando con esta situación y estaba orando, uno de los escritores de los evangelios dicen que su sudor era como gotas de sangre. Estaba triste, preocupado esa noche en la noche en que le entregaron. Ahora, lo único que, hablando del dolor que Jesús sufrió, hay una cosa que puedo decirles, que si alguien sabe y entiende lo que es el dolor, es Jesucristo. Si alguien entiende y sabe el dolor que usted pasa, es Él. ¿Por qué? No solamente sabe cuál es tu dolor, Él conoce tu dolor, pero también simpatiza con tu dolor. La Biblia dice que cuando tú sufres, Él sufre. Cuando tú lloras, Él llora. También dice que cuando tú ríes, también Él ríe. Así que en ese sentido, Jesucristo, el dolor de Él es el que lo conoce mejor. Mire lo que dice en el libro de Hebreos, el 4:15 y Hebreos 2:18, dos versículos interesantes. Y esto es lo que dice: nuestro sumo sacerdote, refiriéndose a Jesús, dice, comprende nuestras debilidades porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, Él nunca pecó. ¿Nota esa parte? Dice que Él entiende, Él comprende tus luchas, Él comprende tu dolor. Cuando tú eres rechazado, cuando eres abandonado, cuando hay dolor físico, cuando hay enfermedad, cuando hay dolor espiritual, cuando hay dolor emocional. Él sabe, Él te entiende. Mire lo que dice Hebreos 2:18, dice, debido a que Él mismo ha pasado por sufrimientos y pruebas, puede ayudarnos cuando pasamos por pruebas. Debido a que Él experimentó este dolor, Él puede simpatizar contigo. Y yo estoy seguro que a muchos de los que ustedes que me están escuchando, usted está pasando quizás algunos por dolor. Quizás alguno de ustedes está pasando por dolor emocional. Quizás alguno está pasando por dolor espiritual, quizás. Y Dios está listo para ayudarte. Así que, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer
en los días de dolor. Tú debes hacer lo que hizo Jesús. Note lo que hizo Jesús. Lo primero que Jesús hizo, buscó a sus amigos. Esto es importante. Él buscó a sus amigos. Dice la palabra que el día jueves en la noche, Él juntó a sus amigos. Eso fue lo primero que Él hizo. Llamó a los discípulos, los llevó y tuvieron una cena. Y lo que Jesús hizo ahí fue, ¿saben qué? Los llamó y les dijo, vengan, estén conmigo. Quiero que se mantengan conmigo esta noche. Estoy triste, estoy preocupado, tengo temor. Y entonces los discípulos aparecieron ahí como sus amigos. Por 3 años y medio habían estado con Él. Y se presentaron ahí, tuvieron una cena. Jesús no quería que fueran, le dijo, ¿sabes qué? No quiero que vengan y me den sermones. No quiero que me den consejos. Lo que quiero es que estén conmigo. Y así lo hicieron. Así lo hicieron. Él quería que ellos estuvieran con Él. Y Él, estando ahí después de estar un rato, dijo, ¿sabes qué? Necesito ir a orar. Necesito ir a tener un tiempo de oración. Y se fue a este lugar que le llaman el Jardín de los Olivos. Bueno, ahora tenemos nosotros aquí lo que en inglés se llamaría un Olive Garden, ¿verdad? Bueno, hay un restaurante así, pero no es de ese que estamos hablando. Pero el Jardín de los Olivos es el lugar preferido donde él iba a orar. Y se lo llevó con ellos. Dice, se lo llevó junto a él. Así que en el momento más difícil de la vida de Jesús, Él buscó el momento de agonía. Él buscó el momento más oscuros. Él buscó a sus amigos. Usted y yo necesitamos nuestros amigos en esos momentos. Miren lo que dice el libro de Mateo, hablando de cuando Jesús fue a orar. Dice, entonces Jesús fue con ellos al huerto de los olivos llamado Getsemaní y dijo, siéntense aquí mientras voy ahí para orar. Se llevó a Pedro y a los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan, y comenzó a afligirse y a angustiarse. Les dijo, mi alma está destrozada de tanta tristeza hasta el punto de la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. Él se adelantó unos pasos más, se inclinó, note bien eso, rostro en tierra y oraba. Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa de sufrimiento, dice, sin embargo, que se haga tu voluntad y no la mía. Este pasaje nos enseña 2 hechos importantes. El primero es que aún el Hijo de Dios necesitaba, en medio del dolor, necesitó amigos. Necesitó amigos. Ahora, y aunque Jesús necesitó amigos a su lado en ese momento difíciles, ¿sí ven? Es exactamente lo opuesto que nosotros hacemos cuando tenemos problemas y dificultades. Cuando usted y yo enfrentamos dolor, enfrentamos alguna pena, lo que hacemos normalmente y lo que hace es aislarse de los demás. Es lo opuesto. Jesús fue a sus amigos. Eso es absurdo hacerlo, aislarse. Hay que hacerlo como Él lo hizo. Él buscó a sus amigos. ¿Sabe una cosa? Por eso, típicamente lo que hacemos es que nos vamos aislando. Cuando viene el dolor, viene el sufrimiento, te apartas de la gente. Es interesante la otra parte de lo auténtico que es Jesús en esto. Él no esconde sus emociones. Él es real, es auténtico. Y Él dice, mira, ¿sabes qué? Estoy triste hasta la muerte. Me siento triste, estoy angustiado, estoy afligido. Mi alma está destrozada. Qué auténtico, qué real, qué verdadero. Es más, lo que Dios quiere aquí no es que tú suprimas tu dolor, tu sufrimiento. Más bien quiere que lo expreses, quiere que lo ventiles. No quiere que lo suprimas. Así lo hizo Jesús y eso es importante. Hay un versículo cuando hablamos de los amigos, de la importancia de estar con los amigos en Gálatas
hablando de qué hacer cuando llegue el dolor. Dice en Marcos, dice, se adelantó un poco más y cayó en tierra, pidió oración y fue posible, pasa de mí esta horrible hora que se esperaba. Abba, Padre, clamó, todo es posible para ti. Te pido que quites esta copa de sufrimiento. Miren lo que pasa aquí. Cuando nosotros hablamos, cuando tenemos una necesidad, cuando hay un dolor, cuando hay un sufrimiento, no, Dios nos está diciendo, mira, comienza a orar de esta manera. Y a veces algunos de nosotros comenzamos a orar de esas oraciones lujosas, ¿no? Padre eterno de la gloria, creador y el Dios justo y santo. Mire, Dios no quiere eso. En realidad, lo que dice aquí la palabra Abba, Padre, es la palabra para papá. Y lo que Dios dice, papá, ayúdame. Eso es lo que tienes que decir. Ahora, aquí no sé si usted sabe que en la iglesia promovemos muchísimo lo que son los grupos pequeños. Porque creemos que la persona, usted y yo, necesitamos un grupo en quien confiar. Necesitamos un grupo con quien desarrollar esa amistad de amigos, vale la redundancia. Usted y yo necesitamos, su intención de Dios no es que usted camine en la vida, solo en la vida, luchando con sus propios problemas. Por eso es que es necesario que usted sea parte de un grupo pequeño. Porque le pregunto, ¿a quién vas a hablar? ¿A quién le vas a llamar cuando estés en una necesidad de dolor, de sufrimiento, de agonía? ¿A quién le vas a llamar si no tienes amigos? Si no has desarrollado una relación en los grupos pequeños. Llegará ese momento en que tú lo vas a necesitar. Es más, lo que yo puedo ver aquí es que si Jesucristo mismo, el Hijo de Dios, creyó, vio que era necesario, los amigos, y así lo hizo. ¿Qué de usted? Ahora, como pastor, si usted no está en un grupo pequeño, yo me preocupo como pastor, porque usted no tiene un nido seguro en realidad. Por eso es necesario que usted y yo busquemos. Si usted no está en un grupo pequeño, tome esa decisión. Si Jesús, el Hijo de Dios, vio que eso era importante, imagínense qué de nosotros. Ante las crisis que vengan, porque van a venir, son inevitables. Antes que las crisis vengan, usted y yo necesitamos tener ese grupo de amigos. La segunda cosa que hizo. Ahora, antes de pasar a la segunda cosa, hay que entender que hay una diferencia entre los amigos, ¿no? Los amigos y Dios. Por ejemplo, los amigos no van a poder estar las 24/7 con usted. En algunos casos, a veces los amigos hasta se van a dormir. Esto fue lo que pasó con Jesús ahí. Cuando él se fue a orar, dejó a sus amigos y luego estaban dormidos. ¿Sabe por qué? Porque los amigos en realidad no podían, en caso de los discípulos, no podían visualizar y sentir el verdadero agonía que Jesús estaba sintiendo. Pero se presentaron, ¿verdad? A la primera que lo llamó, estuvieron allí, lo acompañaron en la cena y luego al jardín de los olivos. Pero la otra cosa que hizo Jesús es que buscó a Dios. Buscó a Dios. ¿Ok? Buscó a Dios en oración. Usted y yo no lo necesitamos buscar. Ahora, ¿cómo hace eso? Es en oración, obviamente. En oración. Y eso es lo que dice el libro de Marcos. Ahora, hay una oración que le llamamos la oración del Getsemaní, y esta es la manera que usted y yo deberíamos de orar realmente cuando estamos en peligro. Y este es el modelo de oración que Jesús dejó, la oración del Getsemaní. Primero, afirma el poder de Dios. ¿Qué es lo que le debes decir a Dios? Señor, ¿sabes qué? Yo sé que tienes el poder para cambiar mi situación. Tienes el poder para quitar mi dolor. Tienes poder para esto. La otra forma es expresa tu deseo. Puedes quejarte, puedes decirle a Dios, ¿sabes qué, Dios? No quiero esta prueba. Fue lo que Jesús dijo. ¿Sabes qué? Esta agonía apesta, este dolor apesta, ya no quiero este dolor. Quéjate. El salmista lo hizo muchas veces. También debes ofrecer tu confianza y decirle, Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Este es lo que le llamamos, de alguna forma, la oración del Getsemaní. Ahora, Jesús fue torturado, crucificado, había pasado por 6 diferentes
juicios, 3 judíos y 3 romanos. Eventualmente lo crucificaron, murió, lo enterraron, lo pusieron en una tumba y sellaron la tumba con una gran piedra. Entonces es que entra el sábado. El sábado es el día de la duda, el día de la pérdida, el día de la confusión. Todos nosotros vamos a pasar por estos días. Imagínense el escenario que estaba en ese momento, cuando hablamos del sábado. Los apóstoles habían vivido con Jesús 3 años y medio. Y lo habían visto, ellos creían de alguna forma de que Él podía bajarse de esa tumba. De esa cruz, podía bajarse de esa cruz, pero de pronto miran al Hijo de Dios, al Mesías, al Hijo de Dios, el que iba a ser el que iba a liberar a Israel de la opresión romana. De pronto lo ven colgado en una cruz. Mire lo que sucede. Piensa en el escenario, porque ellos no solamente habían visto que Jesús había hecho grandes milagros. Habían milagros de ciegos recobrando la vista, paralíticos que caminaban, leprosos que eran sanados, muertos que eran resucitados, personas que eran liberadas de demonios. Vio en muchas ocasiones que incluso Jesús podía controlar la naturaleza, las tormentas. Y ellos pensaban de alguna manera, Él se puede bajar de esa tumba, pero de pronto Él no pasó así. Y se decían, pues, ¿qué pasó? Y había incertidumbre, no solamente en ellos, había una duda en cuanto a lo que estaba pasando. Ahora, fíjense lo siguiente. Ellos pensaban que Jesús podía bajarse de la cruz, pero no pasó. Porque una cosa es real y es verdad, que lo que sostuvo a Jesús en la cruz no fueron los clavos, más bien fue el amor por cada uno de nosotros. Eso fue lo que sostuvo a Jesús en la cruz. Jesús no fue un mártir no muere por su propia cuenta, lo matan y muere, pero no muere voluntariamente. Jesús murió voluntariamente. Jesús estaba en una misión de rescate del mundo, del pecado. Entonces Jesús no cae dentro de la categoría de mártir, porque Él dio su vida. Dice, yo doy mi vida voluntariamente, dijo el Señor. Entonces, había gran pérdida. Había desilusión, dudas. Pensemos en algunos de esos. Ahí tenemos, por ejemplo, el remordimiento. Quizás había ese sentir, si tan solo hubiéramos detenido a Judas que no se fuera a entregarlo. O si tan solo no hubiésemos nosotros, no lo hubiéramos abandonado. No, si tan solo hubiéramos detenido a Judas que no lo fuera a entregar. Pero también había quizás bastante autoincriminación. Y quizás se autoincriminaban diciendo, todos los apartamos de Él. Si no nos hubiéramos apartado de Él, si no lo hubiéramos dejado, si no lo hubiéramos desertado, si no lo hubiéramos abandonado, si no nos hubiéramos avergonzado. Pedro le había dicho, ¿sabes qué? Yo nunca te voy a negar. Esa misma noche lo negó 3 veces. Entonces, había en los discípulos y en la gente que estaba, sus seguidores, había mucho sentir de autoincriminación, pero también había miedo. ¿Qué decían? Nosotros éramos amigos de Él, estuvimos con Él tanto tiempo. Ahora pues quizás nosotros somos los que venimos, quizás estamos en la lista de los romanos que los van a matar. Quizás había mucha confusión. ¿Qué haremos ahora? Ya no está, ya murió, está enterrado, es sábado. Hay dudas. Yo creo que también había una especie de desilusión. Muchos de ellos habían dejado su familia, habían dejado sus carreras. Pedro había dejado la carrera de la empresa de la pescadería. Mateo había dejado la profesión del IRS, de recaudar impuestos. Y muchos otros habían dejado su familia y había desilusión y decían, ahora no podemos regresar a casa, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Porque había
también desilusión. Eso no es nuevo, y eso usted y yo pasamos todos estos días momentos así, de desilusión, quizás de pérdida. Muchas veces quizás nos sentimos, tenemos miedo de lo que puede ser el futuro, tenemos desilusiones, quizás empezamos algo y no se dio, quizás entramos al matrimonio con todas grandes ilusiones y ahora de pronto sabes que el matrimonio no funcionó, quizás entraste a ese negocio y te fue mal, quizás entraste en una carrera y no la has podido sacar y hay desilusión. Pero Dios entiende tu desilusión, escúcheme. Entonces es cómo nosotros entonces pasamos eso. Y mire lo que dice la palabra, que antes que esto sucediera, Jesús les había dicho a los discípulos lo que iba a pasar. O sea, les dio una advertencia de lo que iba a pasar en Mateo 26:31, y es Mateo el que escribe, porque él también está en el grupo. Dice, en el camino Jesús les dijo, esta noche todos ustedes me van a abandonar. Porque las escrituras dicen, Dios golpeará al pastor y las ovejas del rebaño se dispersan. Mateo 26:56. Pero todos, mire bien, todo esto sucede para que se cumpla la palabra de los profetas registradas en las escrituras. En ese momento, miren lo que sucede, todos los discípulos le abandonaron y se fueron. Tenían miedo. Ahora, ¿cómo nosotros podemos pasar por el caos del sábado entonces? ¿Cómo podemos atravesar el caos del sábado? ¿Cómo lo hacemos? Primero, usted necesita recordar las promesas de Dios. Necesitamos recordar las promesas de Dios. Esto es esencial. En Juan 16:16 decía el Señor, dentro de poco ya no me verán, pero un poco de tiempo me volveréis a ver otra vez. Jesús dice, voy a regresar otra vez. I will be back. Ahora, antes que Arnold Schwarzenegger dijera esa frase, Jesús ya la había dicho antes. 2000 años antes ya la había dicho Jesús, más que Arnold Schwarzenegger destruyó esa frase. Pero Jesús dijo, yo voy a ir un ratito, voy a morir por 3 días, vuelvo a regresar otra vez, voy a volver otra vez. Esa fue la promesa que le hizo el Señor a los discípulos. Mire el otro pasaje que está ahí. ¿Cómo pasar a través del caos del sábado? Usted necesita recordar estas promesas. Necesita recordar que lo que dice Juan 16:20. Les dijo, a la verdad ustedes llorarán, se lamentarán por lo que va a sucederme, pero el mundo se alegrará. Ustedes se lamentarán, pero su dolor se convertirá de pronto en alegría maravilloso. Serán como una mujer que sufre dolores de parto, pero cuando nace su hijo, su angustia se transforma en alegría. Mire lo que dice otro versículo en Isaías. Dice, a todos los que se lamentan en Israel dará una corona de belleza, lugar de ceniza en lugar de ceniza, una gozosa y bendición en lugar de luto, una festiva alabanza en lugar de desesperación. Ellos en su justicia serán como grandes nobles que el Señor ha plantado para su propia gloria. Esto es lo que está diciendo la palabra del Señor en esto, porque usted y yo somos parte de ese plan. Y dice el Señor, ¿cómo puedo pasar? Usted necesita recordar las promesas. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que aquí en este libro, el manual de Dios, hay más de 7,000 promesas del Señor. Hay más de 7,000, pero el problema es que ni las conocemos ni las creemos muchas veces. ¿Y sabe qué sucede cuando usted no cree lo que está aquí escrito, en las promesas que está aquí? Hay miedo, hay temor, hay dudas, porque no sabemos qué es lo que Dios va a hacer, porque no conocemos sus promesas. Por eso hay tanto miedo ahorita. Algunos de ustedes tienen miedo al virus, tienen miedo a muchas cosas, porque no creen las promesas del Señor que están en su manual. Porque cuando yo conozco las promesas, entonces yo me doy cuenta lo que Dios piensa y lo que Dios va a hacer. Eso es importante cuando nosotros vamos a tratar de pasar por el caos del sábado. Mire Isaías 40,
3:2 dice, cuando pases por las aguas profundas, yo estaré contigo. Cuando pases por los ríos de dificultad, no te ahogarás. Cuando pases por el fuego de la opresión, no te quemarás. Las llamas te consumirán, no te consumirán. Pues yo, el Señor, tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador, estará contigo. Qué maravilloso esto. Porque cuando usted y yo pasamos por los sábados, por los problemas, por las dudas, por la decepción, cuando pasamos por las pérdidas, el Señor dice, ¿sabes qué? Yo no te voy a dejar. La única manera de poder pasar eso es que Él sea tu Salvador. Para pasar a lo que es el domingo. El domingo, día de gozo, día de victoria, día de celebración. Es ese día que hoy celebramos. Ahora, hay un proceso de cómo llegamos allí nosotros. Eso es importante. El domingo es ese día de esperanza. Mire, hay una cosa que sucedió ahí. Cuando los discípulos vieron a Jesús, su vida cambió por completo. Pero la palabra de Dios dice que las mujeres iban el domingo en la mañana a la tumba y llevaban especias aromáticas para embalsamar el cuerpo de Jesús. Y yo le he preguntado por qué las mujeres llevaban especies para embalsamar a Jesús. Porque ellas hasta ese momento no creían, ni los discípulos ni ellas creían que Jesús iba a resucitar. Lo que ellas creían era que Jesús estaba como todos los muertos, muerto. Y por eso llevaban aromas para embalsamarlo. Lo que quiero decir esto es, Jesús se le apareció a las mujeres, a los discípulos y a mucha gente, dice la Escritura. Y cuando esto sucedió, cuando los discípulos pudieron ver a Jesús, comieron con Él, caminaron con Él por 40 días, dice la palabra de Dios, antes de su ascensión al cielo, anduvieron con Él, conversaron con Él, y como que un velo se quitó de sus mentes y pudieron ver ahora, ahora entendemos lo que nos decía. Y fueron personas que el miedo, el temor, la ansiedad se les fue. Y estos 11 hombres comenzaron a llevar el evangelio a todas las naciones, y el evangelio que ahora usted y yo predicamos y enseñamos fue traído por causa de ellos, porque vivieron una vida sin miedos y sin temor. ¿Sabe por qué? Porque la resurrección es eso, la resurrección es victoria. Por eso dice el apóstol Pablo, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está tu victoria? ¿Por qué? Porque ni la tumba pudo detener a Jesús. Y entonces la reacción o el efecto de la resurrección es que hay poder, hay victoria para cada creyente. Gloria a Dios por la resurrección de Jesús, porque cambió todo, cambió la actitud de la gente. Debe cambiar tu actitud, debe cambiar tu actitud. La resurrección en sí, la dinámica cambió en los discípulos. Cambió totalmente por el poder de Jesús. Mire, ¿cómo llegas ahí? Tienes que buscar a Jesús. Tienes que buscarlo. Tienes que recordar sus promesas y tienes que confiar en el poder del Señor. Así de sencillo. ¿Sabe una cosa? Y le voy a decir esto. La resurrección, ahí se basa la fe cristiana, ahí se basa tu fe. Es más, ahí dio inicio la iglesia, el cristianismo, los creyentes, ahí se dio inicio. Ustedes saben que el año 2020 fue el año que ha sido el año más difícil para la gente. Ha habido mucho dolor, mucha pérdida, dudas, etcétera, etcétera. Pero para llegar a los días de victoria, tienes que confiar en Cristo, confiar en sus promesas, confiar en su poder. Escúcheme bien, la resurrección es la base de la misión de la iglesia. La resurrección es la base de lo que predicamos. La resurrección es la base de nuestra esperanza. La resurrección cambia todo. Cambia
todo, puede cambiar todo. Si Dios levantó a Jesús de la tumba, también puede levantar a un matrimonio muerto, a una relación muerta, a un proyecto muerto. Dios lo puede levantar. Porque la resurrección de Jesús cambia todo en nuestra vida. Y por eso es que celebramos. Y por eso es que estamos felices. Y por eso es que celebramos cada domingo. Porque Jesús resucitó. Y esto es lo que Jesús decía, mire, en Juan 11:25, con esto termino. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aún después de haber muerto, todo el que vive en mí. Y cree en mí, jamás morirá. ¿Lo crees esto? Dijo a Marta. ¿Lo cree usted que me está escuchando? ¿Lo crees? Jesús nos dijo, mira, yo te estoy dirigiendo hacia la resurrección. Yo soy la resurrección. Yo soy. Y si nosotros albergamos la esperanza de que vamos a resucitar un día, si nos vamos de aquí y vamos a resucitar, es por la resurrección de Jesucristo. Así que yo espero que llegues a los días de la victoria. Pero lo que Jesús nos ha enseñado es cómo nosotros debemos pasar por los viernes de la vida, los sábados de la vida, para llegar a los domingos de la vida. Que Dios me los bendiga, gócese en Cristo y analice esto y se dará cuenta de que Dios tiene algo maravilloso para usted. Que Dios les bendiga. Amén.